Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Un juez otorgó medidas cautelares a favor de Jorge Yunda, con las que se suspende temporalmente la remoción de su cargo y además se deja en pausa la posesión de Santiago Guarderas. Varios concejales criticaron la decisión, mientras que expertos consideran que es improcedente. Mediante su cuenta de Twitter, Jorge Yunda, alcalde de Quito, indicó este miércoles 7 de julio. Nuevamente la justicia me ha dado la razón. Se han otorgado medidas cautelares ordenando al Consejo Metropolitano no posesionar al señor Guarderas, que quiere entrar por la ventana. Ya enterados de la decisión del juez Carlos Soto, los ediles quiteños empezaron a pronunciarse y a criticar la ejecución judicial al considerarla improcedente. Se suspende la ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral. Las medidas cautelares no pueden de ninguna naturaleza suspender la ejecución de una sentencia de la justicia ordinaria. Incluso se calificó de vergonzosa la acción presentada por Jorge Yunda, por lo que pedirán la revocatoria de las medidas cautelares. La ciudad tiene que avanzar. El doctor Yunda ha sido removido legalmente. Eso es parte de un proceso que es de conocimiento público. Tiene que actuarse de manera inmediata. Solicitaremos la revocatoria. Solicitamos la revocatoria de esta medida cautelar y pues tendrá el proceso de remoción que seguir su marcha como manda la normativa. En el análisis de lo ocurrido, el constitucionalista Ismael Quintana argumentó que las medidas cautelares son improcedentes debido a que el Consejo Metropolitano ya decidió la remoción de Jorge Yunda. Porque cuando ya tiene usted acto, ha dicho la Corte Constitucional, podemos discutir o no eso, pero la Corte ha dicho que en estos casos ya hay consumación de la violación de un derecho, mientras que las medidas cautelares están para evitar o detener la amenaza a una violación de un derecho. En este caso ya no estamos, entonces, frente a una amenaza de violación de derechos. También se señala que el otorgamiento de esas medidas cautelares mantienen características sospechosas en cuanto a la agilidad con la que fueron expedidas. Sí es llamativo que se presenta a las 8:40 de la mañana el pedido, que se sortea al mediodía el caso y que a las 3 de la tarde usted ya tiene una resolución de 15 páginas con una nitidez absoluta del tema. Para el común de los ciudadanos, las medidas cautelares en muchas ocasiones demoran, a veces días, semanas, e incluso hay casos en los cuales quedan los temas ahí meses completos sin ser resueltos. Según Quintana, lo que corresponde al Consejo Metropolitano en el caso de que se continúe interponiendo acciones jurisdiccionales abusando de las mismas, será presentar ante la Fiscalía las demandas de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, porque a estas alturas, dice, Yunda estaría usurpando un cargo público. Informó Javier Rosero. En otro ámbito de la información, un ecuatoriano con notificación roja de Interpol por el delito de violación fue extraditado desde Argentina. El hombre está acusado de haber agredido sexualmente a una menor de edad, producto de lo cual la víctima resultó embarazada. Para que el relato sea entendible y tenga sentido, debemos remontarnos a noviembre del 2017 en el sector de Santos Pamba, parroquia de Tumbaco. Un comedido hombre supuestamente se ofreció llevar en su camión a una menor de 15 años cuando ella salía de realizar tareas escolares. En vez de trasladarla a casa, se desvió y en una zona desolada presuntamente accedió carnalmente a la menor de edad. En este enfoque, el ciudadano abusa sexualmente de la menor de edad. Producto de la violación, la menor resultó embarazada. El padre del adolescente presentó la denuncia respectiva. La autoridad judicial en el proceso dictó auto de llamamiento a juicio en calidad de autor en contra de Guillermo J. El ciudadano se encontraba haciendo actividades de trabajo informal en Buenos Aires, estuvo por el lapso de 2 años. El presunto autor de la violación habría intentado librarse de la culpa fugando del país. Según reveló la policía, se refugió en la República de Argentina. Lo que no sabía el hombre de 26 años de edad era que por el delito que cometió contaba con notificación roja de Interpol. Guillo fue capturado el 8 de enero del 2021 y horas atrás extraditado a Ecuador luego de los trámites pertinentes. Se realizaron todas las gestiones. El día de hoy arribó el ciudadano a la ciudad de Quito, es puesto a órdenes de las autoridades competentes. Por 4 años logró librarse del peso de la justicia, pero el extenso brazo de la ley llegó hasta Buenos Aires para traerlo de vuelta y brindarle una cómoda estadía tras las rejas. En Quito informó Iván Casamen.
Por segunda ocasión, Miguel Ángel Nazareno no acudió a rendir versión por el caso Big Money, empresa acusada de captación ilegal de dinero. Entre tanto, cientos de personas se encuentran a la espera de la devolución de sus capitales. En una primera instancia, Miguel Ángel Nazareno no acudió hasta la fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria. En esa ocasión debía hacerlo de manera presencial. Sin embargo, para este miércoles, tras el propio pedido del abogado de Nazareno, la diligencia se debía desarrollar de manera telemática, pero tampoco acudió. Hasta la fecha no existe una orden de prisión sobre Nazareno, principal figura de Big Money, empresa que se dedicaba a captar inversiones para devolver el 90% de interés en 8 días. A la fecha, cientos de personas esperan que sus ahorros invertidos sean devueltos. Mientras las investigaciones avanzan, el ejército ecuatoriano también decidió, por un pedido que realizó el propio Nazareno el pasado 7 de junio, darlo de baja. Este ostentaba el cargo de cabo primero de infantería. En el contexto de las dos faltas que tiene Nazareno para rendir su versión, la ley señala que al tercer llamado podría ser trasladado mediante la fuerza pública. El problema surge en que nadie sabe dónde se encuentra. Informó Javier Rosero. 22 personas fueron detenidas tras allanamientos realizados en Tungurahua y Pastaza. Las autoridades investigan una presunta red de captación de dinero. Durante las operaciones encontraron más de $100.000 en efectivo, vehículos, celulares, computadoras y listados de ciudadanos. Imágenes como estas ya las habíamos visto en días anteriores. Y es que al parecer la captación ilegal de dinero prolifera. Los fajos de billetes son estos. Se cuentan por miles de todas las numeraciones. Fotografías compartidas por la misma Fiscalía General del Estado, que informó del decomiso de dinero en efectivo. Y máquinas contadoras de billetes tras allanamientos realizados en Tungurahua y Pastaza. Lo que se investigaría como un presunto delito de delincuencia organizada y captación ilegal de dinero. Y es que fue un trabajo de investigación de al menos 3 meses, que dio resultados positivos. En este operativo se ha logrado la aprehensión de 22 personas, luego del allanamiento exitoso de 6 inmuebles. También logramos la aprehensión de 2 vehículos, un vehículo marca Audi y un camión, en el que se pretendía en algún momento evacuar las evidencias de uno de los locales allanados. Tras los allanamientos se hallaron indicios vinculantes al hecho, como comprobantes de depósitos, computadores y listados de ciudadanos. Bueno, sobrepasan las 30.000 personas que estarían siendo parte de este negocio ilícito. Sin embargo, insisto en esto, tenemos que hacer el análisis de toda la documentación de los discos duros para establecer con precisión la cantidad de personas que han sido aportantes en esta pirámide. ¿Pero cuánto dinero se logró decomisar? Bueno, tenemos un total aproximado de $150.000. Se promocionaban por las redes sociales, lo que llamó la atención de la policía, pero de que ofrecían intereses. Así es. Como para ponerle en antecedente, ¿no? Si el 3% usted depositaba $1.000, diariamente le pagaban $30 en los días laborables. Entre los detenidos figuran hombres y mujeres. Al momento se trabaja para determinar cuánto tiempo ya se encontraban operando. Informó Marilyn Jaramillo. Un operativo desplegado en 4 provincias del país dejó 7 personas detenidas por el secuestro de un empresario manabita por el que exigían $150.000. Los miembros de esta organización delictiva se disfrazaban de policías para ingresar a los domicilios de sus víctimas. Tras más de un mes de seguirle la pista, la UNACE logró desarticular una organización delictiva dedicada al secuestro extorsivo. Un empresario manabita de 35 años de edad fue una de sus últimas víctimas. Un grupo de personas que habían abordado a este individuo en su domicilio, disfrazados de policías, portando armas de fuego. Lo sometieron, lo abordaron en un vehículo y lo trasladaron hasta su cautiverio. El secuestro ocurrió el pasado 26 de mayo en el cantón Santana. Pedían $150.000 para su liberación. Se registraron muchos casos de personas que disfrazados de policía, utilizando prendas policiales, en este caso las chompas reflectivas verdes, generaban este tipo de eventos delictivos que causaban perjuicio. Por este caso, 6 allanamientos se ejecutaron en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y Azuay.
En total, 7 personas están detenidas, todos ecuatorianos, de los cuales 3 tienen antecedentes penales. De estas personas que eran parte de la organización, el 1 de junio fueron e intentaron asaltar una entidad económica en el sector de Milagro, donde fue detenido por nuestra misma policía. Según registro de la unidad antisecuestro de la policía, en lo que va del año, han recibido más de 100 delegaciones fiscales por denuncias de secuestros. Con elementos extorsivos, apenas son 18 en este año, de los cuales los hemos resuelto en su mayoría. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Cambiamos de tema. Persisten las largas filas y aglomeraciones en varios puntos de inmunización de la capital. Entre tanto, el carnet de vacunación contra el COVID-19 se podrá obtener, atención, en los puntos de inoculación o en la plataforma del Ministerio de Salud Pública, donde se habilitó un link para obtener el documento. Así lucieron los exteriores del Centro de Convenciones Bicentenario, incluso luego de abiertas las puertas del centro de vacunación. En las filas existía confusión entre los ciudadanos que llegaban al lugar y no sabían en qué sitio esperar. Yo tuve que irme primero al Don Bosco y Don Bosco me mandan acá y estoy aquí desde las 7. Muchos solicitaron la reapertura de los centros de vacunación pequeños. Estaban alarmados por la cantidad de personas concentradas en el bulevar, parqueaderos y alrededores del parque. En los colegios tranquilamente nos podían vacunar. ¿Para qué están los centros de salud? Mientras otros nuevamente denunciaban la venta de puestos. Nosotros hemos madrugado a hacer fila para vacunarnos, pero aquí están vendiendo los boletos de los puestos a $10 y hay niños haciendo cola también. De acuerdo a la directora distrital de salud, una de las causas por las que existiría tal demanda de inoculación en el Bicentenario es que la ciudadanía optó por ir a este punto y no al que se les fue asignado. Tratemos de ir a cada uno de nuestros puntos, de esa manera, como le decía, evitamos aglomeraciones innecesarias en los puntos y tienen un mejor tiempo, digamos, y facilidad para poder acceder a la vacuna. Estaba agendada en el Bicentenario, pero ahí, ayer que fuimos también para ver cómo iba a ser la situación de hoy, también fue muy terrible. Estuvimos ahí muchísimo tiempo y hoy también hay hartísima gente. En el Colegio Benalcázar se registró un panorama distinto. Allí el proceso fue ágil. Bien organizada la vacunación, un tiempo prudente, ¿no? Mi cita estaba para mi ciudad de origen, que es Guaranda. Sin embargo, cambié en la plataforma y pude vacunarme aquí en Quito. Sin embargo, por momentos los ciudadanos discutían con aquellos que no respetaban los turnos. Pero si somos desorganizados y no cumplimos, debe haber alguien que haga respetar la numeración. Actualmente el Ministerio de Salud habilitó un link en su plataforma para descargar el carnet de vacunación, informó Sofía Vintimilla. En Guayaquil continúan las largas filas y aglomeraciones en algunos centros de inmunización. Desde el Ministerio de Salud se informó que aumentó el flujo de personas de 50 años y se negó un supuesto desabastecimiento de dosis. En el primer piso del parqueadero de la Universidad Católica no habían suficientes sillas, tampoco distanciamiento social. Sobraba, sin embargo, un malestar generalizado. Desde las 10 estoy aquí y se están demorando demasiado. Tenemos más de 2 horas aquí y no rueda la cola, pues estamos allá. Según el cronograma, era el turno de los ciudadanos de 53 años, también de 20 hasta 34, con enfermedades agravantes. Habían 12 cubículos. De un lado estaban quienes debían aplicarse la primera dosis y del otro la segunda. Al pie de la puerta principal, una fila de elementos de la Armada. En el Colegio San José Lasalle, centro de Guayaquil, la fila crecía parcialmente y algunos afirmaban que venían de un peregrinaje. Váyase a la universidad, váyase para otro lado y no hay vacunas. Ahora vengo acá, vine el otro de la semana pasada y dijo, no hay vacunas. En el interior, Ana María tuvo que esperar no poco tiempo en las gradas. Me toca colocarme la AstraZeneca. Estoy aquí desde hace 2 horas, porque hay que completar, dice, la cantidad de personas para la vacuna. La coordinadora zonal 8 de salud aclaró que no existe ningún desabastecimiento de dosis. Vamos a tener un incremento en el número de ciudadanos, obviamente porque es
es la población que más se quiere vacunar, es la población activa. Explicó que los elementos de la fuerza pública ingresaban de manera alternada con los demás ciudadanos, pero las aglomeraciones. Como hay otras actividades que tienen asignadas el personal, no están todo el tiempo vigilando de que lo cumplan, porque ya también cabe recalcar que es una corresponsabilidad. Este jueves podrán acudir quienes tienen 52 años y la ministra de Salud inaugurará el primer centro de vacunación express en un centro comercial del norte de Guayaquil, informó Jorge Escobar. El plan piloto de vacunación al sector de la construcción dio inicio con la inmunización de 1.500 trabajadores de 70 empresas. También se tiene previsto vacunar a familiares cercanos de los trabajadores y al entorno comunitario. El orden y cumplimiento de las medidas de bioseguridad caracterizaron a la jornada en el primer día de vacunación a los trabajadores del sector de la construcción. Sus beneficiarios destacaron la importancia de recibir la vacuna, misma que los ayudará a alcanzar una reactivación económica importante. Muy bueno y muy estable, más seguro para mi salud y mi hogar y mi familia. Y tenemos así para seguir construyendo más. En esta primera fase se tiene previsto inocular a 3.000 trabajadores de las 70 empresas de la construcción que se adhirieron a la iniciativa. El día de hoy esperamos terminar con 1.500 vacunas, el día de mañana 1.500 vacunas y esperamos que para el día viernes también se nos proporcionen ya las siguientes 1.500 vacunas. Además de los trabajadores, también se tiene previsto vacunar al círculo familiar más cercano de los mismos. Nosotros estamos haciendo listas ya en cada una de las empresas. Nosotros les estamos pidiendo que sean sus familiares cercanos en una primera instancia, que sean solamente madres, padres, esposas e hijos mayores de 16 años. Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, explicó que este plan de vacunación involucra no solo a las empresas de construcción, sino también a las pequeñas empresas que forman parte de la cadena productiva. La vacunación tiene que ser universal, tiene que estar abierta a todos los ciudadanos y de esa manera ayudar en este momento como sector privado a que ese proceso que lo lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública pueda ser descentralizado. Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, acotó que para motivar la vacunación del personal e indicar la importancia del uso de las medidas de bioseguridad, se capacitan constantemente a los obreros. Siempre les damos una capacitación. El por qué es importante el proceso de vacunación, por qué se deben poner las vacunas. También quitamos muchísimos mitos. Concluyó diciendo que en las siguientes fases también se hará un llamado al sector que trabaja de manera independiente, así como también a la comunidad que se encuentra cercana al sector de la construcción, informó Mauricio Sánchez. Una comisión de la Asamblea Nacional solicita al Consejo de Participación Ciudadana que consulte a la Corte Constitucional sobre la acefalía que se vive en la Contraloría General del Estado. La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional solicita al Consejo de Participación Ciudadana que se consulte a la Corte Constitucional cuál es la salida a la crisis que afronta la Contraloría General del Estado al no tener claridad de quién es la máxima autoridad de este organismo. La Ley Orgánica de Control Jurisdiccional y de Garantías Jurisdiccionales, que dice que todo vacío legal solo puede ser interpretado por la Corte Constitucional. Algo que desde el Consejo de Participación Ciudadana se lo acepta. La Corte Constitucional debe pronunciarse, porque fueron ellos los que nos dejaron a nosotros con este blindaje constitucional. Pablo Celi desde la cárcel renunció al cargo de Contralor y designó a Carlos Río Frío como su sucesor. La legalidad sobre esta designación está en debate. Hay quienes sustentan que las acciones de Celi son válidas porque él no tiene una sentencia y hay quienes la rechazan. Mientras tanto, se plantea una investigación. Tenemos que buscar y garantizar de que la persona que actualmente ha sido encargada como el Contralor General del Estado goce de las credenciales profesionales, del perfil ético
Y es que lo que se busca al momento es una persona que asuma el mando de la Contraloría hasta marzo de 2022, porque a partir de esa fecha se designará a una nueva autoridad tras un concurso de méritos y oposición que está organizando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que la Asamblea interprete la ley de la Contraloría como se solicitó en días anteriores es una opción poco viable, porque este trámite demoraría 157 días. Tiempo que no tiene el Ecuador, tiempo que no tiene la Contraloría General del Estado ni la sociedad para aguantar este vacío que existe. Informó Valeria Navarro. Con miras a la negociación de un acuerdo comercial y fortalecer las relaciones bilaterales entre Ecuador y los Estados Unidos, el presidente Guillermo Lasso y senadores estadounidenses se reunieron en el Palacio de Carondelet. Esta es la primera visita de alto nivel de autoridades de Estados Unidos en más de 3 años a Ecuador y es parte de la hoja de ruta del gobierno con miras a la negociación de un acuerdo comercial. El encuentro del primer mandatario con 5 senadores estadounidenses, demócratas y republicanos tuvo lugar en el Palacio de Carondelet. Luego de la foto oficial, el ministro de Producción, Julio José Prado, dio detalles de la reunión. Que estamos listos para iniciar un acuerdo de largo plazo y esto es lo que hemos recibido también las buenas noticias de que desde el Senado esta comitiva está también dispuesta a avanzar en esa línea. Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país y los esfuerzos del gobierno, según el ministro de Producción, se centrarán en incrementar las relaciones comerciales y se han recibido señales claras de apertura por parte de los senadores. Incrementar las relaciones que tenemos comerciales y de inversiones con los Estados Unidos y creemos que es el momento para hacerlo. En la cita, en la que también participaron varios ministros de Estado, se abordaron temas como el Tratado de Libre Comercio, vacunación, la migración, la situación política regional y también se dio a conocer la perspectiva del Ecuador en relación con Estados Unidos. Lleva un mensaje implícito muy claro de la importancia y de la atención con la cual los Estados Unidos guardan a lo que está pasando en el Ecuador y de las perspectivas que despierta la posición política del presidente Lasso. A finales de 2020, ambos países alcanzaron un acuerdo de primera fase, cuyo protocolo fue ratificado por la Asamblea Nacional. Con este antecedente, el gobierno tiene la intención de alcanzar la firma de un acuerdo bilateral definitivo. Informó Priscila Cadena. El presidente Guillermo Lasso firmó un decreto ejecutivo que establece nuevas acciones en el sector hidrocarburífero del país, que tiene como objetivo duplicar la producción petrolera y atraer la inversión privada. Además, se creará un fondo de sostenibilidad con enfoque social. Con la firma del decreto ejecutivo 95 se establece la nueva política hidrocarburífera del país, con medidas inmediatas a tomarse en los próximos 100 días, así como a mediano plazo. El objetivo central del plan de acción, según el presidente Guillermo Lasso, es duplicar la producción petrolera para así generar más recursos al fisco. Qué bueno que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas. Ayer por encima de $74 el barril, porque eso se traduce en más ingresos para el Ecuador. Entre los puntos más importantes de la nueva política y de las acciones inmediatas están reformas legales para la explotación de hidrocarburos, promoción de procesos de licitaciones internacionales, además de identificar los campos de producción manejados por Petroecuador que se puedan delegar a empresas privadas. Debemos fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el Ecuador, lo que permitirá potenciar las inversiones privadas locales y extranjeras. También mejoraremos las condiciones para contratos hidrocarburíferos. Mientras que en el término de 60 días el Ministerio del Ramo deberá reportar a la Presidencia el estado de todas las refinerías de Petroecuador e iniciar la venta de gasolineras, además de revisar los contratos. Cuente con nuestro compromiso. Desde esta cartera de Estado cumpliremos las acciones contempladas en el decreto que hoy se firma en los plazos establecidos. También se creará un fondo de sostenibilidad petrolera, el cual será alimentado por un porcentaje de la venta petrolera y tendrá como beneficiarios programas específicos para la erradicación de la desnutrición infantil.
Los programas sociales se promoverán especialmente en las zonas de influencia de la actividad hidrocarburífera, para que las comunidades tengan una justa retribución. En el decreto también se establece que el Ministerio de Ambiente y Energía revise los procesos ambientales que se encuentren pendientes en un plazo de 90 días. Informó Priscila Cadena. Ecuador presenta señales de recuperación económica. Según el ministro Simón Cueva, los ingresos tributarios de junio de este año presentan un incremento en relación al mismo mes del año pasado. Así lo aseguró durante el gabinete económico presidido por el jefe de Estado. Se trató de la primera reunión del gabinete económico del actual gobierno, presidida por el jefe de Estado, Guillermo Lasso, una de las primeras reuniones de trabajo tras su regreso de los Estados Unidos, donde se revisaron las acciones emprendidas con el fin de promover el desarrollo del país. Con el propósito de promover inversión, generar empleo y reactivar la economía. El ministro de Economía, Simón Cueva, dijo que hay noticias positivas, señales de recuperación económica. Los ingresos tributarios del mes de junio están siendo 38% más altos que los del año pasado e incluso ligeramente más altos que el mismo mes del año 2019, lo que ya muestra que estamos volviendo a recuperar niveles de actividad. Aseguró que trabajan en estructurar un plan sólido para el país, que incluya reactivación a mediano plazo, recuperación del empleo, estabilidad fiscal, manejo de las finanzas y el gasto público. También se abordaron temas como concesiones e inversiones. Yo quisiera hacer un llamado a todos los inversionistas, a todos los emprendedores, a que sientan que este es un gobierno abierto, este es un gobierno serio que cumplirá con las obligaciones del país y a llamarles a contribuir en este esfuerzo conjunto. Cueva también señaló que otro factor importante en la reactivación es el apoyo de distintos organismos multilaterales. En este marco indicó que ha mantenido un acercamiento con la Corporación Andina de Fomento, con quien he conversado en detalle los apoyos futuros de toda la cooperación internacional para el país. Dijeron que la generación de empleo va mejorando, a la par que avanza el plan de vacunación. Informó Marilyn Jaramillo. El gobierno nacional recibirá $1.000 millones del Fondo Monetario Internacional, que llegarán como derechos especiales de giro, lo que no constituye un incremento de la deuda externa. Es un hecho. El último trimestre del 2021 Ecuador contará con $1.000 millones que llegarán desde el Fondo Monetario Internacional FMI a través de derechos especiales de giro DEG. Es una suerte de activo electrónico respaldado en una canasta de monedas global que usualmente el Fondo Monetario Internacional suele tener a mano para, por ejemplo, generar políticas como las de ahora, o sea, políticas expansivas, o sea, entregar recursos sobre todo a países que enfrentan déficits, que están respaldados con esta canasta de monedas, ¿no? Entonces, obviamente que el respaldo depende de cómo las grandes potencias pongan más recursos y alimenten las reservas que a la vez son las que sostienen a este activo, ¿no? Lo más importante sería que los DEG se entregan sin condiciones y sin la obligación de tener que pagarlos. Es por eso que llegan a 84 países considerados pobres. En pocas palabras, no es deuda. Cuando el Ecuador reciba estos activos electrónicos, tiene la necesidad de cambiarlos por dólares en efectivo. Ahora creo que el tipo de cambio es más o menos un DEG $1,47, más o menos. Entonces, ¿qué le toca hacer al Ecuador? Tiene que encontrar algún banco o alguna institución financiera que quiera recibir los DEGs a cambio de los dólares, porque estos activos, por cierto, son solamente de uso público, no se pueden entregar o dar usos privados. Y además, también hay la posibilidad de que más bien los DEG se dejen como garantía para obtener deuda. De esta forma, el FMI estaría inyectando recursos económicos con la finalidad de reactivar la economía mundial, en este caso afectada por la pandemia del COVID-19. Vale la pena mencionar que el precedente anterior es la emisión que se hizo igualmente de estos DEGs en el año 2009. El mundo en ese entonces vivió la crisis financiera internacional, que hasta antes del coronavirus fue la peor crisis global de la economía global. Y en ese entonces el Ecuador, si no me equivoco, habrá recibido que no recuerdo si eran 400 o 600 millones de dólares. Informó Héctor Romero. Un fallo de la Corte Nacional de Justicia establece nuevos criterios para el cálculo de la pensión jubilar patronal. Trabajadores y empresarios analizan la sentencia en la siguiente nota.
Una sentencia de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia determinó una nueva fórmula de cálculo de la pensión jubilar patronal en el Ecuador. Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial y establece lo siguiente. Se debe considerar la remuneración promedio del último año percibido por el trabajador. Esto es, sumado lo ganado en el año dividido para 12, y no el salario básico unificado del trabajador vigente al momento de la terminación de la relación laboral. La jubilación patronal beneficia a quienes se hayan desempeñado por 25 años para el mismo empleador. Para ellos el cálculo debe aplicarse contemplando los siguientes criterios. Esto es, en definitiva, todo lo que ganó el trabajador dividido para 12. No van a sumar las utilidades, el fondo de reserva, los viáticos, subsidios ocasionales, 13ª, 4ª remuneración. A decir de Mesías Tatamuez, esta resolución dignifica los derechos de los trabajadores, quienes inicialmente obtuvieron este beneficio como una compensación a las debilidades salariales. Es una resolución de tantas demandas de lo que ha hecho el pueblo ecuatoriano, hemos hecho todos y todas para reclamar derechos que deben de ser justos. Por otro lado, los industriales miran con preocupación esta decisión judicial. Ellos consideran que asumir una responsabilidad económica de este nivel afectará su estabilidad como empresa. Esta resolución de la Corte Nacional llega de forma abrupta en un momento donde se está discutiendo el problema estructural del país, que es empleo. Mientras se defienden derechos de un 30% de la población, un 70% de la población no tiene ni siquiera empleo. Y sobre esos temas son los que deberíamos estar trabajando. La sentencia jurisprudencial no tiene efecto retroactivo, pero sí será de obligatorio cumplimiento. Informó Álvaro Terán. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Un hombre se habría lanzado del tercer piso de un hotel ubicado en el centro de Guayaquil. Aparentemente el sujeto habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas en la habitación. El ahora occiso era oriundo de Quito. Boca abajo en la calzada quedó el cuerpo de un hombre de 33 años, identificado como Giovanni Nugra, después de haber caído del tercer piso de un hotel ubicado en las calles Lorenzo de Garaycoa y Clemente Ballén, centro de Guayaquil. Estaba acompañado de quien sería su cuñado. Llegaron de la ciudad de Quito para cumplir un contrato relacionado a trabajos de aluminio y vidrio. Venían a menudo y, según la policía, siempre se hospedaban en ese lugar. La tragedia se registró después de haber cumplido con su labor, aproximadamente a las 4:30 de la mañana del miércoles 7 de julio. El ahora occiso cayó de la habitación en la que estaba alojado. Han estado libando el día anterior, se presume que se le lanzó, que estaban conversando normalmente en la habitación, no ha existido ningún tipo de altercado ni ninguna tipo de cosas. Esto lo confirman los moradores. Aseguran que todo estaba tranquilo hasta que escucharon el golpe. Y escuchamos los vidrios que cayeron, pensando que era una basura que cayó, pero ya nos dimos cuenta que era una persona con todo vidrio y todo vino cayó ahí. Unidades especializadas investigan lo que realmente sucedió en este caso. Por ahora se presume que los efectos del alcohol le habrían jugado una mala pasada y, sin medir lo que hacía, le costó la muerte. Informó Celeste Dueñas. Una balacera registrada en el barrio 4 de Abril en la parroquia de Puerto Bolívar dejó como resultado un joven de 19 años herido de bala. La policía logró capturar a una persona quien habría participado en este atentado. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad. Es el preciso momento en que este vehículo llega hasta el barrio 4 de Abril de la parroquia Puerto Bolívar. Inmediatamente se bajan dos ocupantes portando armas de grueso calibre y abren fuego a varios jóvenes que hacían deporte en la calle.
llega a unas canchas deportivas y se bajan 2 individuos con armamento de grueso calibre y empiezan a disparar contra la gente que estaba haciendo deporte esas horas, aproximadamente a las 19:30. Como resultado de las ráfagas de disparos, es alcanzado Michael C., de 19 años, quien fue trasladado por amigos hasta una casa de salud donde fue sometido a operación. Tiene impactos de bala a una persona a la altura del tobillo y a la altura del brazo. No compromete ningún tipo de órgano vital y ya fue intervenido quirúrgicamente en el hospital y se encuentra recuperándose. El EQ 911 de la ciudad de Machala, tras conocer la alerta, coordinó la emergencia con Policía Nacional, quienes en un rápido operativo lograron localizar el vehículo donde se movilizaban los individuos que atentaron horas antes. Fue detenido el conductor, asimismo se decomisó indicios balísticos. Se levantó los indicios balísticos tanto en el lugar de los hechos como en el interior del vehículo. Se conoció que el vehículo tenía puestas placas falsas y estaba reportado como robado. Agentes de la DINASED investigan para quién estaba dirigido el atentado, ya que el herido no registra antecedentes penales. Asimismo, se busca a los otros implicados, quienes se dieron a la fuga con el arma de fuego. Informó Richard Ceballos. Fin de semana de infarto y con eso nos despedimos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Abrazo grande.